Osteoporosis. Esta es definida como una alteración sistémica del esqueleto caracterizada por masa ósea baja y un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo que aumenta el riesgo de fracturas. En estas radiografías vemos una columna osteoporótica en la cual las vértebras se ven extraordinariamente transparentes y se ve cómo algunas vértebras, debido a la osteoporosis, se han fracturado y han disminuido de tamaño y de altura. Antes de hablar de osteoporosis tenemos que referirnos a remodelación ósea. El hueso está en constante remodelación. En este proceso los osteoclastos destruyen el hueso y los osteoblastos depositan hueso nuevo. Este proceso de remodelación permite ir recambiando el hueso y manteniendo la estructura ósea en buenas condiciones. Debemos destacar que hay dos tipos de hueso. Uno es el hueso trabecular, que está generalmente al medio de los huesos o las vértebras. Este hueso permite una buena resistencia estructural del hueso sin aumentar enormemente el peso. Si no existiera este hueso, para que todos los huesos nuestros fueran sólidos, deberíamos pesar el doble o el triple de lo que pesamos. El hueso trabecular se remodela más o menos el 25% cada año, por lo tanto, dentro de 4 años vamos a tener siempre todo nuestro hueso nuevo. En cambio, el hueso cortical, que es el hueso que generalmente está en los bordes de los huesos y que efectivamente es sólido, se remodela aproximadamente el 3% por año. El proceso de remodelación cuenta con dos tipos de células, unas que parten de la célula troncal hematopoyética, que se da a diferenciar a osteoclastos, y para la diferenciación es muy importante la acción de un receptor que se llama RANK, que vamos a después, que es una de los blancos del tratamiento de la osteoporosis. Estos osteoclastos son los encargados de reabsorber hueso en una primera instancia y, como vemos acá, son activados por una serie de factores e inhibidos por una serie de otros factores que también se han usado como factores de tratamiento. Por otro lado, de la célula troncal mesenquimática derivan los osteoblastos. Los osteoblastos pueden diferenciar la célula, esta célula troncal puede diferenciarse o a osteoblastos o a adipocitos, y de eso nuevamente va a depender de un receptor que se llama PPAR gamma. Los osteoblastos son los encargados de activarse y agregar osteoide en las zonas que fueron destruidas por los osteoclastos, lo que hace que se forme hueso nuevo y finalmente este se mineralice, completando el ciclo de remodelación. En general se piensa que el periodo de destrucción de hueso dura aproximadamente 3 semanas y el periodo de formación de hueso dura aproximadamente 3 meses. ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para desarrollar osteoporosis? El que siempre debemos mencionar como prioritario es las mujeres menopáusicas y las personas mayores, que es el tema que más nos preocupa en este momento. Sin embargo, debemos considerar que también los antecedentes familiares juegan un rol muy importante. La raza blanca tiene más riesgo que la raza de color. La dieta pobre en calcio también ha jugado un rol importante. Y finalmente, el exceso de alcohol o tabaco. Un dato que es muy importante es que la obesidad, siendo dañina para muchas cosas, protege contra osteoporosis. Y hemos visto, tanto en hombres como en mujeres, aquí solamente estamos mostrando el dato de hombres, cómo el riesgo de osteoporosis disminuye notablemente en la medida que aumenta el índice de masa corporal. Esto es bien notable porque, además de disminuir el riesgo de osteoporosis, disminuye el riesgo de fracturas de cadera. Hay muchas personas que piensan que esto puede tener que ver con el hecho que las personas obesas tienen el panículo adiposo, actúa como una especie de colchón
que permite que las personas se peguen directamente sobre las superficies óseas y les ayuda a evitar las fracturas. También hemos visto que la masa muscular, lo que veíamos en sarcopenia, tiene una directa relación con la densidad mineral ósea. Mientras más masa muscular tengamos, más densidad mineral ósea tendremos, por lo tanto eso también previene la aparición de osteoporosis y previene la aparición de fracturas. Nuevamente importante y recalcar que el ejercicio juega un rol muy importante en mantener esta masa magra en adultos mayores. Hay una serie de enfermedades que pueden provocar osteoporosis secundaria, no osteoporosis primaria, que es la propia de las mujeres menopáusicas. Dentro de estas debemos destacar la insuficiencia renal, porque es muy común, la insuficiencia hepática, la artritis reumatoidea, que también es una enfermedad relativamente común en nuestro país. Un dato muy importante es la inmovilización prolongada, personas que han tenido que estar mucho tiempo en cama, y la exposición a periodos largos de ingravidez, un problema que tienen los astronautas que permanecen mucho tiempo en condiciones de microgravedad, que llegan perdiendo grandes cantidades de masa ósea en el momento que vuelven a la Tierra. Hay otras enfermedades que dependen de la producción de corticoides, como el síndrome de Cushing, pero de estas probablemente lo que tenemos a destacar más importante es la insuficiencia renal por su frecuencia. Hay una serie de medicamentos también que pueden provocar osteoporosis, y el más importante por su uso bastante común en nuestro medio son los corticoides. Los corticoides se usan en una serie de enfermedades autoinmunes, se usan en personas con problemas respiratorios e incluso de repente se dan como tratamiento del dolor. Por lo tanto, como principio básico, corticoides son medicamentos que deben ser usados con mucha cautela cuando hay una indicación perentoria de su uso, porque uno de los tantos efectos secundarios que tienen es este. Hay algunas otras hormonas que debemos tener en cuenta. Una es el tamoxifeno. ¿Por qué debemos acordarnos del tamoxifeno? Porque debemos recordar que se usa en mujeres que han sido operadas de cáncer de mama como una manera de prevención de aparición de nuevos cánceres de mama. Y en hombres, acordarnos que los análogos de hormona liberadora de gonadotropina se usan para el tratamiento del cáncer de próstata. Por lo tanto, ahí los hombres que no son un factor, no son un género que produce mucha osteoporosis, se convierten en un riesgo. Pioglitazona y hidroxilitazona también debemos tenerlo en cuenta porque son antidiabéticos que son agonistas de PPAR gamma, este receptor que veíamos antes, que hace que las células, en vez de diferenciarse a osteoblastos, se diferencien a adipocitos. Hay otros medicamentos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo la fenitoína, que se usa en tratamiento de epilepsia, la heparina e incluso algunos medicamentos psicofármacos como el litio o los antipsicóticos. Incluso se ha pensado que los inhibidores de bomba protones, aquí estamos hablando de omeprazol y sus derivados, pudieran también tener alguna importancia en la generación de osteoporosis. Sin embargo, su rol no se le da mucha importancia en este momento. El principal problema asociado a osteoporosis son las fracturas. Y todo el tratamiento de osteoporosis va destinado a prevenir fracturas. Ese es el rol más importante. Como veíamos en la primera diapositiva, la pérdida de altura de las vértebras hace que las personas tiendan a perder altura en la medida que envejecen justamente por osteoporosis, y estas mismas fracturas pueden dar dolor en columna. Sin embargo, debemos recordar la principal consecuencia y todos los esfuerzos terapéuticos de osteoporosis van destinados a prevenir fracturas. ¿Cómo lo diagnosticamos? El método de diagnóstico de elección es la densitometría de doble fotón o DEXA, el mismo equipo que usamos para medir composición corporal. De hecho, los equipos estos fueron diseñados para evaluar densidad mineral ósea. El informe del DEXA se da en un parámetro que se llama SCORE-T, que vamos a discutir más adelante de qué se trata.
Para conversar sobre score T, acordémonos de la curva de Gauss, que es cómo se distribuyen variables de distribución normal, en la cual la gran mayoría de las observaciones se encuentran alrededor del promedio, y si calculamos las desviaciones estándar de estas desviaciones, el 99% de la población que uno estudia mediante estos parámetros debía estar entre menos 3 y más 3 desviaciones estándar. Cuando hablamos de T-score, lo que estamos refiriéndonos es a el número de desviaciones estándar, que el valor que tiene una persona se diferencia del valor de referencia que generalmente es una población joven. Cuando hablamos de osteopenia, estamos hablando de valores bajo una desviación estándar del valor de referencia, y cuando hablamos de osteoporosis, estamos hablando de valores bajo 2.5 desviaciones estándar del valor de la población de referencia. Es bien importante que la población de referencia debe ser una población joven de la misma etnia que la población o el sujeto al cual estemos analizando. Volvemos a repetir, el objetivo del tratamiento de la osteoporosis y la prevención de fracturas no es la mejoría de la densidad ósea. Tan importante es esto que en estos momentos no se considera necesario ni siquiera repetir en el tiempo, durante años se esté tratando una persona, la densidad mineral ósea. ¿Quiénes se deben tratar? Las personas que tengan fracturas de cadera o fracturas de columna no traumáticas, o sea, fracturas osteoporosis. Y todas las personas que tengan un puntaje T bajo 2.5 o bajo menos 2.5 desviaciones estándar, en personas que no tengan una causa secundaria de osteoporosis, como las que veíamos antes, las enfermedades o el uso de medicamentos. Cuando las personas tienen osteopenia, que es un puntaje T que va entre menos 1 y menos 2.5, se debe calcular la probabilidad a 10 años plazo que esa persona vaya a tener una fractura. Si tiene una fractura, una probabilidad de tener una fractura de cadera superior al 10%, o tiene la probabilidad de tener una fractura mayor relacionada a osteoporosis mayor a 20%, estas personas con osteopenia deben ser tratadas. Si no tienen esta probabilidad, no tienen indicación de tratamiento. A continuación veremos una de las tantas páginas donde uno puede calcular el riesgo de tener una fractura a 10 años plazo. Este es el FRAX, una herramienta para el cálculo de riesgo de tener fracturas a 10 años plazo. Basta y sobra con poner FRAX en Google y van a poder entrar ustedes. Es bien importante que este es un instrumento que ha sido desarrollado para distintas partes del mundo, por lo tanto es bien importante señalar que ustedes están trabajando en América Latina y en Chile cuando empiecen a trabajar en él. Aquí haremos el ejemplo de un cálculo de una mujer de 69 años. Pueden poner la fecha de nacimiento si ustedes quieren. En el cual deben poner el peso, su estatura, poner cómo ustedes están calculando la masa ósea, que en este momento es con un T-score. Vamos a poner que esta es una persona que tenga un T-score de menos 1.5, o sea que está en el rango de osteopenia, que no ha tenido fracturas previas, que no tiene padres con fracturas previas, que no es fumadora, que no está recibiendo glucocorticoides, que no tiene una artritis reumatoidea, pero que toma alcohol. Con esto ustedes ponen aquí nos equivocamos en el cálculo, vamos a poner bien la fecha, la pusimos al revés, y ahora vamos a hacer el cálculo. Y aquí nos indica
la probabilidad que tiene esta persona de tener una fractura mayor osteoporótica, que en este momento corresponde a 4.5%, y una fractura de cadera 1.2% a 10 años plazo. Por lo tanto, según este cálculo, esta persona no tendría indicación de tratamiento. Esto es bien importante porque los medicamentos tienen potenciales efectos secundarios, por lo tanto, si podemos evitar tratar personas que no lo requieren, no debemos hacerlo. Otras personas que requieren tratamiento son mujeres jóvenes con anorexia nervosa, con osteopenia. Estas son mujeres que tienen un alto riesgo de desarrollar osteoporosis y fractura. También aquellas personas con osteopenia que vayan a iniciar tratamiento con altas dosis de corticoides. Y finalmente las personas con osteopenia que requieran uso de antagonistas de vitamina K. Recordemos que los antagonistas de vitamina K son los cumarínicos que se usan como tratamiento anticoagulante oral en distintas condiciones en que lo requieran. Como se sabe que la prevención de fracturas es independiente de los cambios en densidad mineral ósea, como decíamos antes, no es necesario hacer densitometrías periódicas. Y lo otro importante es la duración del tratamiento. No hay evidencia o hay poca evidencia que tratamientos mayores a 5 años provean mejores beneficios en términos de prevención de fracturas. Por lo tanto, en general, los tratamientos se mantienen durante 5 años solamente. Nuevamente es muy importante, no tiene ni un sentido empezar un tratamiento de osteoporosis, se va a dejar por 2 o 3 meses y se va a suspender porque no tendrá ningún beneficio. Recordemos que los cambios que uno puede conseguir en riesgo de fractura no van más allá de un 10% por año. Cuando se inicia el tratamiento es muy importante evaluar el estado de deficiencia o suficiencia de vitamina D. Esto se hace midiendo vitamina D en sangre, es un método fácil. ¿Por qué es importante? Porque si hay una deficiencia de vitamina D, esta debe ser corregida antes o simultáneamente con el tratamiento para mejorar la eficiencia de este último. Recordar lo que decíamos en otras clases, que aproximadamente el 50% de los adultos mayores sanos tienen una deficiencia de vitamina D, al menos en la zona central de Chile. Los medicamentos que se usan más frecuentemente en el tratamiento de osteoporosis son los bifosfonatos, de los cuales conocemos el dialendronato, que se debe usar una vez a la semana, el ivandronato, que se usa una vez al mes, y el solendronato, que es inyectable, pero tiene la gracia que se usa solamente una vez al año. ¿Por qué es importante la frecuencia con que se da el medicamento? Porque el principal efecto secundario que tienen son las molestias gastrointestinales. Se debe dar una serie de recomendaciones a los pacientes de cómo tomar estos medicamentos. Deben ser tomados en ayuna, con un vaso grande de agua. La persona debe estar de pie durante aproximadamente media a 1 hora después de tomar el medicamento para asegurarse que no quede en el esófago inferior, donde puede provocar ulceraciones graves. Por lo tanto, con todas estas recomendaciones, el uso de medicamentos que se dan en forma poco frecuente, como el ivandronato que se usa una vez al mes, son muy importantes porque nos evitamos los problemas derivados del uso del medicamento. Un efecto secundario poco común que se debe tener en cuenta es la osteonecrosis de mandíbula, que personalmente nunca me ha tocado ver, pero debemos tenerla en cuenta. Este es el medicamento más usado en este momento, están a precio razonable, por lo tanto no son tratamientos muy costosos. Si las personas toleran bien desde el punto de vista gastrointestinal su uso, debieran ser la droga de primera elección. ¿Cómo actúan? Actúan inhibiendo inhibiendo la acción de los osteoclastos, por lo tanto tiene una acción directa en evitar la reabsorción ósea. Esto ha llevado a algunas dudas porque al inhibir la remodelación del hueso, muchos han pensado que lo que se está consiguiendo con estos medicamentos es un hueso que tiene una buena densidad, pero es de mala calidad porque no se ha renovado.
Sin embargo, los efectos a largo plazo logran la prevención de fractura, por lo tanto se consigue el efecto que estamos esperando. El otro medicamento que se está usando, pero que es de uso subcutáneo, es el denosumab. Este es un anticuerpo monoclonal que inhibe RANKL específicamente, por lo tanto también va a evitar la activación de osteoclastos. El medicamento es bastante caro, pero se está usando en general cuando hay falla de tratamiento con bifosfonatos o personas que requieren iniciar un nuevo tratamiento después de haber tenido un tratamiento inicial con bifosfonato. El ideal es usar un medicamento nuevo y en este caso denosumab puede jugar un rol importante. El otro medicamento que se usaba es teriparatida, que básicamente es un suplemento de paratormona. ¿Por qué es importante esto? Porque la paratormona, cuando se da en forma intermitente, esto tiene que ser inyectado por vía subcutánea en forma intermitente, logra estimular la acción de osteoblastos. Al contrario de lo que ocurre cuando se da en forma continua, que activa osteoblastos. En este caso, lo que estamos logrando con su uso intermitente es estimular la acción de osteoblastos. Ocasionalmente se usa denosumab y teriparatida juntos para potenciar el efecto de ambos medicamentos. Los estrógenos debemos considerarlos porque juegan un rol muy importante inhibiendo la acción de osteoblastos y efectivamente mejoran la densidad mineral ósea y previenen fracturas. Pero ¿dónde viene la precaución de los estrógenos? Que si efectivamente previenen eventos de fractura, se ha visto que aumenta el riesgo de accidente vascular encefálico, aumenta el riesgo de trombosis venosa profunda, aumentan el riesgo de embolía pulmonar, aumentan el riesgo de cáncer de mama, aumentan el riesgo de enfermedad de colelitiasis. Por lo tanto, son tantos los riesgos asociados al uso de estrógenos que en este momento no se están recomendando como un tratamiento de osteoporosis, teniendo en cuenta que tenemos medicamentos bastante más seguros. Debemos recalcar nuevamente el efecto que tienen los estrógenos en riesgo de cáncer de mama. Aquí se ve la incidencia de cáncer de mama en mujeres sin uso de estrógenos, mujeres posmenopáusicas, y vean ustedes cómo la incidencia prácticamente se duplica en mujeres que usan estrógenos solos y se llega a triplicar en mujeres que usan estrógenos y progestágenos. Por lo tanto, esto refuerza, esto es un trabajo muy reciente publicado en Lancet en un gran número de mujeres y refuerza el concepto que los estrógenos tienen un efecto importante aumentando el riesgo de cáncer de mama en mujeres posmenopáusicas. Por lo tanto, se debe restringir lo más posible su uso en estas mujeres y limitarlo solamente a aquellas que tengan síntomas invalidantes propios de la menopausia, sino no usarlo, y menos usarlo como un tratamiento de osteoporosis, considerando que tenemos medicamentos bastante más seguros y efectivos. No tiene ningún sentido hablar de tratamiento de osteoporosis para prevenir fracturas si no nos referimos a caídas, porque son extraordinariamente comunes en adultos mayores y son las que explican la mayor cantidad de las fracturas que nos toca ver. Es tan impresionante que si uno ve la mortalidad, que es un dato que tenemos aquí en Chile, fácilmente disponible, por caídas, comparando personas de menos de 70 años con las personas de más de 70 años, vemos que esta es casi 40 veces superior. Por lo tanto, es muy importante todo lo que podamos hacer en términos de prevención de caídas en adultos mayores. Parte de esto es la prevención de la sarcopenia, sin embargo, hay muchos otros factores que se deben tener en cuenta. Factores intrínsecos como alteraciones sensoriales. Es muy importante que los adultos mayores tengan
una buena visión y una buena audición usando los elementos requeridos para que esto se pueda conseguir. Como veíamos antes, la pérdida de masa muscular juega un rol muy importante, la pérdida del equilibrio también juega un rol muy importante y por supuesto las alteraciones cognitivas están ahí. Pero nosotros también podemos provocar daño dando medicamentos que puedan aumentar el riesgo de caída. Uno de ellos, y que cada día se toma más en cuenta, es el uso de hipotensores. Tengamos en cuenta que más o menos el 70% de los adultos mayores son hipertensos y requieren de hipotensión y requieren de uso de medicamentos. Sin embargo, si damos una dosis excesiva que les vaya a provocar ortostatismo, esto es muy fácil de medir. Simplemente medir la presión con una persona sentada y después medir la presión de nuevo al ponerla de pie. Si la presión al poner de pie a una persona cae en más de 20 milímetros de mercurio, la sistólica, o en más de 10 milímetros de mercurio, la presión diastólica, esa persona está sufriendo ortostatismo y debemos reducir el uso de hipotensores. El otro gran culpable es el uso de psicofármacos. ¿Por qué es importante el uso de psicofármacos? Porque casi todos los adultos mayores se quejan de insomnio. Los adultos mayores duermen entre 4 y 5 horas diarias, eso es lo fisiológico que deben dormir. Por lo tanto, si una persona se acuesta a las 12 de la noche, a las 5 de la mañana va a estar despierta. Por supuesto, todo el mundo quiere que duerman más, pero no es lo correcto dar medicamentos que les vayan a provocar más riesgo. Y es tan impresionante cómo los psicofármacos aumentan entre 2 y 4 veces el riesgo de caída en adultos mayores. Por lo tanto, en este momento se considera que son medicamentos, específicamente los benzodiazepinas, como clonazepam, alprazolam o clotazepam o zolpidem, se consideran medicamentos inadecuados para usar en adultos mayores. Y ojalá en algún momento se considere que estos medicamentos simplemente no se deben indicar y se deben buscar otras maneras de mejorar la higiene del sueño de estas personas. Finalmente, debemos considerar riesgos ambientales. Esto se refiere al mal diseño y habilitación de viviendas, entornos urbanos agresivos, con veredas con desniveles o pasos peatonales mal diseñados que permitan que las personas se caigan mal. Y finalmente, un riesgo cultural que es muy importante, que es la negación de la invalidez. Esto es algo muy común en adultos mayores. No quieren mostrarse discapacitados, no quieren usar bastones, no quieren usar andadores, que es lo que requieren, usan zapatos inadecuados, los tacos son un desastre, es impresionante cómo las mujeres se caen mucho más que los hombres, probablemente por el uso de tacos, y cuesta mucho convencerlas de que los dejen de usar. El ideal sería que todos los adultos mayores anduvieran con zapatillas de gimnasia, con buenos apoyos en el talón, que les permitan un paso firme, seguro y con menos caída. Por lo tanto, parte de nuestro manejo de osteoporosis es prevención de caída. Debemos hacer mucha educación, debemos preservar masa magra, debemos evitar alteraciones sensoriales, justamente para prevenir que las personas tengan eventos que van a provocar la fractura derivada de la osteoporosis. Para terminar, un regalo que hay en un cerro en los alrededores de Santiago.